siempre vamos a tener alguna disipación, alguna resistencia dando vueltas. ¿Bien? ¿Cómo va a funcionar esto más o menos? Bueno, decimos que estos dos elementos van a estar en paralelo, ¿no? Porque claramente las chapas del capacitor van a estar conectadas a los bornes del inductor, por lo tanto, la diferencia de potencial va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que igualamos? Bueno, igualamos a la tensión en el capacitor, que es Q sobre C, a la tensión en el inductor, menos L de I a de T. ¿Bien? Con la, la, el link, no sé cómo se llama, cómo se dice en castellano, con el vínculo con la condición de vínculo, es que siempre que la corriente va a ser la derivada de la carga en el capacitor respecto de T. Si uno reemplaza esto, es decir, reemplaza esta derivada de corriente, que está acá, por la expresión de la corriente en función de la carga, lo que aparece es una derivada segunda de la carga respecto del tiempo, igualada a la carga Q. ¿Bien? Y fíjense qué es lo que queda. Nos queda la derivada segunda de Q respecto al tiempo por una constante negativa por la misma carga Q. A ver, yo lo voy a escribir en otros. Me queda la derivada segunda. Bueno, lo escribo. A ver, miren. Q, dos puntos, es igual a menos 1 sobre LC por Q. ¿Bien? Si yo paso esto para el otro lado. ¿Y a qué le suena esto que está acá? Si es que le suena algo. ¿Mm? ¿Le suena conocido esto? Una derivada segunda igual a menos algo por la misma función. Nada, a ver si lo escribo de otra forma. Yo lo escribo, si en vez de Q pongo X menos algo por X. Ah, ¿tampoco le suena algo? Si yo la carga Q la llamo X, nada. Dice, si 1 sobre LC lo llamo K masa resorte, exactamente, bien por Héctor. Esto es un oscilador armónico. La solución de esta es la solución de un resorte. Fíjense cuando tenían una masita y un resorte que escribían, decían, bueno, esperen que borró esto. La fuerza que sentía la masita era menos K por X, que era la fuerza, y va a ser igual a la aceleración, a la masa de la masita por por X dos puntos, ¿no? Si pasamos la masa dividiendo, me queda la derivada segunda igual a menos K sobre M por X, que termina siendo la misma ecuación diferencial que esta acá, para la carga. ¿Bien? Marco siempre habla de reciclar conocimiento. Acá vale tanto en la ingeniería como en la física, ¿no? Si hay algo que sabemos hacer,
volvemos a usarlo. Y en física siempre se vuelve al oscilador armónico. Todo, cualquier cosa que se quiera modelar, cualquier sistema complejo que se quiera modelar, siempre pasa por ser un oscilador armónico o una combinación de osciladores armónicos. Ok, entonces, viendo esto, y haciendo la analogía con la ecuación diferencial del resorte, llegamos a que la carga Q va a ser igual a, o sea, la carga Q sobre el capacitor va a ser igual a la Q máxima por el coseno de omega t más una fase, ¿bien? Una fase inicial, que era la solución que hacíamos en la solución general que teníamos para el sistema masa-resorte, como dice Héctor. Bien, esta omega está dada por la inversa de la raíz de LC. Eso es así siempre para este circuito, no depende de las condiciones iniciales. Acá hay algo que tenemos que cambiar, porque esto no es ese phi, es este phi. Y las condiciones iniciales para este problema, fíjense, es una ecuación diferencial donde están envueltas las derivadas segunda, entonces tenemos que tener dos condiciones iniciales, lo que vamos a decir que la carga a tiempo igual a cero es Qmax, o sea, la carga que está en el capacitor, y la corriente a tiempo igual a cero, vamos a decir que cero, porque es cuando todavía no se está por cerrar la llave, entonces como no puede haber una corriente circulando si la llave todavía está abierta. Poniendo estas condiciones, nos sale que phi es igual a cero, o sea, este numerito nos lo podemos sacar. Phi es igual a cero, es una de las opciones que hay, ¿no? ¿Se acuerdan que podíamos elegir 2pi, 4pi y demás? Bien. La corriente va a ser, de vuelta, la derivada de esta carga respecto del tiempo. Entonces me va a salir un menos omega por el seno de omega t. ¿Bien? Y lo que se ve es que, bueno, esta expresión para la corriente también cumple la condición inicial de que la corriente inicial sea cero. Finalmente podemos escribir tanto a la carga como a la corriente en función de las condiciones iniciales. Fíjense lo siguiente. Ahora, de vuelta, el número, o sea, la expresión característica que tiene que quedarle grabada para este circuito es LC, ¿no? Raíz de LC, donde esto va a ser la frecuencia angular de oscilación característica de este circuito. Para el circuito RC teníamos el tiempo característico, que era efectivamente RC. Para el circuito RL teníamos el tiempo característico que era, a ver, tengo que mirarlo. Esperen, L sobre R. L sobre R, bien, ese es otro tiempo característico. Ahora, para el circuito LC, lo que tenemos es una frecuencia característica. ¿Qué pasa? El comportamiento en este caso es distinto del comportamiento de los dos casos anteriores. Ahora, la solución a la ecuación diferencial es una oscilación oscilatoria armónica. Por eso el tiempo característico es una frecuencia, no un tiempo, ¿bien? Y lo que uno podría hacer, si uno quiere, uno puede graficar cuánto va a ser, cuál es el gráfico de esta función, ¿no? Q va a tener inicialmente a tiempo igual a cero, este es un gráfico de la carga sobre el capacitor en función del tiempo. A tiempo igual a cero, la carga es la carga máxima, va a empezar a disminuir, porque la carga va a empezar a migrar para el lado del inductor. En algún momento va a estar descargado y después se va a cargar, pero con sentido contrario. Después el ciclo se va a volver a repetir y la carga va a volver a su configuración inicial y todo el ciclo se va a repetir. Todo esto va a suceder en un tiempo característico tau que va a ser
2pi sobre la frecuencia, ¿no? Eso ya lo vi. Lo mismo va a suceder con la corriente, ¿no? Inicialmente va a ser nula y después va a llegar a un valor mínimo, a un valor mínimo, o sea, en valor absoluto va a ser un máximo, ¿no? Pero va a estar en un sentido, y después va a llegar a ese mismo valor, pero con otro signo, ¿no? Porque va a estar circulando en otro sentido. Fíjense lo que sucede. En el momento en que la carga sobre el capacitor sea cero, va a corresponder al momento en que la corriente sea máxima. Y al contrario, en el momento en que la carga en el capacitor sea o máxima o mínima, siempre en esos momentos la corriente va a ser nula, ¿no? Bien, porque ya eso se desprende de cómo de la expresión de seno y coseno para esos dos, para esas funciones, ¿no? Que están en cuadratura, se dice esto, ¿no? Después lo vamos a ver mejor cuando las funciones están en fase, en oposición y en cuadratura. ¿Bien? Esto se llama en cuadratura. Ok, este es el circuito LC, se lo suele llamar circuito tanque. No nos queda muy claro bien por qué se le llama circuito tanque. Lo que sucede es simplemente que la carga está oscilando de un lado a otro, ¿no? La carga está la carga positiva, termina pasando para este borne, después vuelve para este borne, y así sucedería indefinidamente, ¿bien? Si no hay resistencias involucradas. Otra forma de resolver este circuito, que creo que el libro no sé si lo hace de esta forma directamente, con lo que se mete, es con el balance energético de este circuito. Perdón. Dijimos que este circuito es una idealización donde vamos a suponer que no hay resistencia, que las cargas eh, migran de un lado a otro sin sufrir sobre conductores ideales. Por lo tanto, lo que debería suceder es que la energía total se va a conservar. Vamos a decir que la energía total en este circuito va a ser la suma de lo que sería una energía eléctrica más una energía magnética. ¿A qué llamamos eso? Bueno, llamamos a la energía eléctrica a la energía que está acumulada en el capacitor, porque de alguna forma sabemos que el capacitor genera un campo eléctrico, entonces eso le decimos de alguna forma energía eléctrica, podemos decir la energía del capacitor y sería lo mismo, ¿no? Y energía magnética le llamamos a la energía sobre el inductor, ¿bien? Porque tiene que ver con las corrientes y con campos magnéticos. Bueno, esto que vale acá, esto vale instantáneamente, ¿no? Esto, Q depende de T, I depende de T, entonces, instante a instante, esta suma tiene que dar el mismo valor, ¿no? Tanto esta oscilación entre energía en un campo eléctrico a energía en un campo magnético se tiene que conservar la suma de estas dos energías siempre tiene que dar lo mismo, una constante. ¿Cuánto es esa constante? Bueno, es el valor que va a tener la energía total del sistema inicialmente. Inicialmente dijimos que no había corriente, entonces toda la energía era una constante, que era energía eléctrica, esa va a ser igual a la carga Q máxima sobre 12. Si uno ahora grafica estas expresiones, la U eléctrica y la U magnética, lo que va a ver es esto que está acá. Este es un gráfico de energía eléctrica versus tiempo, que va a tener esta pinta, estar dada, va a ser un coseno cuadrado, ¿no? Claramente siempre va a tener signo positivo esto. Esto no es una función armónica desplazada, ¿no? Esto es un coseno al cuadrado, ¿no? Esto no es perfectamente una función senoidal o cosenoidal trigonométrica, es algo que está al cuadrado. Mis dibujos son tan malos que no se nota mucho la diferencia, ¿no? Y una cosa importante es que
esta función así periódica no tiene la misma periodicidad que la otra, ¿no? Que la que vimos anteriormente. No es que entre acá y acá haya un omega, sino que lo que ese tau, fíjense, este tau que está acá, sucede entre dos máximos. Fíjense, básicamente la energía eléctrica viene dada por la carga al cuadrado, ¿bien? Si uno hace esta función al cuadrado, bueno, este lóbulo, que es negativo de acá, se invierte y pasa a ser positivo. Pero ahora, la distancia, o sea, la separación temporal entre máximos de lóbulos es la mitad de este tau, ¿no? Entre dos crestas, ahí es que va a haber un tau, ¿no? En este caso, vamos a dejarlo escrito para que quede, donde entre acá y acá va a haber un tau que va a ser este igual a este. Es muy difícil hacer un 2 con el mouse. 2pi sobre el mismo 2pi sobre omega de antes, ¿no? Bien, y lo mismo algo parecido va a pasar con lo que sería la energía magnética, pero de vuelta va a estar en contrafase. Cuando la energía en el capacitor se anula, voy a tener toda la energía de una forma que va a estar circulando por el inductor. Entonces voy a tener un máximo de energía magnética. ¿Bien? Esta es otra forma de ver el ejercicio. Tenemos ahora el circuito, un circuito RLC que vamos a resolver. Bueno, yo creo que puede que sea lo último que les dé hoy y después va a seguir Marcos. Vamos a ver cómo sigue la cosa, ¿bien? ¿Quedó alguna cuestión? ¿Por alguna duda de lo anterior? ¿Algo que quieran aclarar? Entiendo que este circuito se usaba mucho como resonador, ¿no? Si ustedes quieren ver un circuito que, antes, ¿no? Si querían tener un circuito que resuene a una frecuencia característica, que solo tenga alguna respuesta a una frecuencia característica, se armaba un circuito LC, ¿no? Bien, si yo, ¿cuál es la, entiendo esto? Si uno quiere tener, y todo esto que está acá, en vez de una llave, le pone unas espiras, ¿no? Y trata de generar una FEM, captar una señal, la única señal que va a recibir va a ser la la señal que esté vibrando a la frecuencia de resonancia del circuito, ¿no? Si no, no va a sentir nada. Entonces, de alguna forma se usaba en comunicaciones para obtener una frecuencia, una referencia de frecuencia, ¿no? Que es esta, ¿no? Dado un capacitor, esta expresión, ¿no? Dada un valor de inductancia y un valor de capacidad, apareció un valor de frecuencia resonante, que es lo que se llama, ¿no? Más o menos quedó claro el circuito LC. Bueno, no sé. Sigamos. Ahora lo que vamos a resolver va a ser el circuito, el RLC de transitoria, donde lo que vamos a hacer es, vamos a cargar un capacitor y lo vamos a descargar sobre una inductancia y ahora también un resistor. Bien. Gracias, Mariano, por responder. Tenemos acá una llave que va a estar puesta en esta posición y después va a pasar a esta otra posición. Cuando esto suceda,
A ver, inicialmente cuando esto está así, como está acá el circuito, los componentes L y R es como si no estuvieran, es porque cierra el circuito sobre ellos, podríamos olvidarnos. Y cuando esta llave cambie de posición, es una llave de 3 puntos, después nos vamos a olvidar de que existe de que la fuente esté ahí presente, ¿no? Es como si no estuviera. ¿Bien? Supónganse ahora que ya cerramos esta llave y hacemos de vuelta lo de siempre, la ley de Kirchhoff. ¿Cómo nos va a quedar la ley de mallas? Bueno, ¿qué va a pasar? Acá tengo en el capacitor cargado positivo y negativamente. Lo que va a suponer es que inicialmente va a haber una corriente que esté circulando por acá. Entonces voy a tener una caída I por R en el resistor, una caída menos L de I a de T en el inductor y una caída menos Q sobre C en el capacitor. ¿Bien? De vuelta, a lo que llegamos es una ecuación diferencial. Pero ahora ya está todo más mezclado. Tengo la variable Q, que depende del tiempo, su derivada segunda y su derivada primera. Todo esto metido en un gran cambalache. ¿Bien? Entonces, esta ecuación diferencial ya es más difícil de resolver, no es imposible. Yo directamente lo que les voy a poner es el resultado de esta ecuación y de hecho quizás lo deben haber visto en física 1 como un oscilador armónico amortiguado. Lo que les da esto es eh, una función que es Q, que es la carga máxima, multiplicado por este factor, que es una exponencial decreciente que se va atenuando, por esta otra parte con el coseno de omega d, no sé por qué d, yo lo saqué del libro que estaba con el subíndice d, pues debería ver por qué fue así, por un coseno de una función armónica que es este omega d por t. ¿Bien? Como, y esta omega del circuito va a estar dada por la raíz de 1 sobre LC, R sobre 2L al cuadrado. Fíjense que esto seguramente un poco les hace acordar al circuito anterior, ¿no? Al LC, ¿no? Y eso está bien, ¿no? En el caso de no tener resistencia, de que este R sea igual a 0, ¿qué nos queda? A ver, veamos que en el caso extremo sin resistencia volvemos a obtener el resultado anterior. Bueno, me queda E a la menos 0, esto se me va, este término es 1, pero obtengo la forma de oscilación armónica, y si R igual a 0, de vuelta, esto se me va, y que me queda Q máximo coseno de esta frecuencia por tiempo, ¿bien? Por lo menos ya obtenemos de vuelta el resultado anterior, en el caso del límite, ¿bien? Pero ahora puede pasar otra cuestión. Acá ya se puede complicar la cosa en el caso de que R sobre 2L sea muy grande. Porque si eso es así, esto que está acá va a ser un número negativo. Y si yo tomo la raíz de un número negativo, me va a quedar una frecuencia compleja, lo cual no tiene sentido. ¿Bien? Por lo menos ahora en este contexto donde estamos manejándonos con números reales, ¿no? Después en unas clases cuando empecemos a circuitos de alterna ya vamos a trabajar mucho más con números complejos, ¿bien? Entonces vamos a tener dos casos, bueno, tres casos, ¿no? De tipos de soluciones. En un caso, empecemos por este. Si la resistencia cumple esta condición, si es menor que 4L sobre C, lo que voy a tener es una solución amortiguada, una oscilación oscilatoria amortiguada. Voy a tener oscilaciones que van a estar oscilando precisamente a esta frecuencia, pero no va a ser como el caso del LC, que eso va a estar andando por eternamente, sino que va a estar amortiguado por este factor que va a estar acá.
Por otro lado, si la resistencia es muy grande, si se cumple esta condición, vincula a la resistencia, a la inductancia del capacitor, lo que va a suceder es que no va a haber oscilaciones. Lo único que va a suceder es que el circuito se va a descargar, va a ser una exponencial como sucedía antes. Y la otra es la que aparece acá, es cuando justo esto es igual a esto, que me da un cero, ¿no? Se cumple esta condición, y lo que sucede es un amortiguamiento crítico. Básicamente, en este caso, esto se me hace cero y me queda un exponencial decreciente con un tiempo característico 2L sobre R, ¿no? La diferencia con esto, que es lo que sucede acá, es que el amortiguamiento es mucho más, termina siendo más rápido que una oscilación, entonces no se llega a ver una oscilación, entonces se atenúa muy rápido antes de que llegue a haber un periodo de oscilación. Bueno, como vimos antes, en el caso extremo de R igual a 0, esto me da un LCD que ya vimos. Y si queremos graficar la carga en función del tiempo, para un amortiguado, para este caso que está acá, para este último caso, la carga en función del tiempo tiene esta expresión. Inicialmente tiene un valor un máximo, después va decayendo, cambia de signo, y sigue oscilando, ¿no? Sigue oscilando, pero esto está multiplicado por una exponencial decreciente. Lo cual nos dice que esta oscilación a la larga se va a ir apagando, ¿no? Por eso se dice que esto es un oscilador amortiguado. Bien, es lo mismo que si uno agarrara la, la masa que hablamos del circuito anterior, que está ligada a un resorte y la pone a oscilar en el vacío, sin disipación, bueno, esa masita va a subir y bajar indefinidamente. Pero si ahora uno esa masita la sumerge en miel, lo que va a ver es que esa oscilación se va a ir atenuando, ¿no? Y es lo que sucede en este caso, ¿no? La oscilación se va apagando. En la práctica, en la realidad, siempre todos los circuitos tienen cierta amortiguación, ¿no? Pero uno puede pensar que esa disipación es muy chica, entonces el tiempo característico es muy largo y no lo llega a ver. Bien. Esto es algo muy, muy importante para las aplicaciones en electrónica porque básicamente les habla de, de cuán rápida puede ser la respuesta de un circuito, ¿no? Nosotros en realidad teníamos cuando se da la materia en forma presencial, nosotros hacemos una práctica con esto y lo que hacemos, en vez de tener una llave que se abre y se cierra, como este es un circuito, es algo que sucede muy rápido, emulamos esta llave con una señal cuadrada, después ya lo van a ver, ¿no? Si en algún momento podemos hacer alguna práctica, en vez de tener una fuente continua que se abre y se cierra, ¿no? Acá ponemos una señal cuadrada que nos va a dar dos niveles, cero y alto, y eso va de alguna forma a emular el abrir y cerrar de una llave, ¿no? Eso sería un circuito, es una práctica que solemos hacer, que no debería hablar en pasado, ¿no? Es una práctica que solemos hacer y que esperemos que tengamos la oportunidad de verla este año. Bien. Creo que nada más que tengo que agregar de esto. No sé, vos Marcos, ¿tenés algo que agregar del RLC? Tengo un circuito para compartir en Falstad. Si quieren, comparto mi escritorio y muestro este circuito y vemos si podemos hacerlo resonar. Estaba intentando, todavía no pude, pero lo hacemos juntos. Dale, ¿Les parece? Un dale, minuto, dale. ahí vamos. Y después seguís vos, dale.
Dale. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla, espero que funcione. Esperen un momento que está todo tildado. ¿Me escuchan? Porque me tildó toda la máquina. Ahí está, ya ahí revivió. Acá, comparto. Te copiamos, Marcos. Funciona. Ahí va. Ahí está. Pero bueno, falso. ¿Se acuerdan que se lo mostramos en el primer cuatrimestre? Es muy visual, así que muy sencillo para estudiantes iniciando. Ahí está. Perfecto. Y esto dice no. Este y este. Un capacitor de 15 microfaradios y un inductor de 1 Henry. Una fuente continua y una llave. Es decir, hay dos resistores, eso me lo tienen que decir ustedes, alumnos. ¿Por qué hay dos resistores? ¿Alguien me contestó? ¿Por qué hay dos resistores? Repito. Muy bien. Uno, este, es para cargar el inductor. Ahora vamos a ver. Y este es para hacer el IPC. Ya hago el inductor a este resistor de 100 ohm y a la fuente. Entonces cargo el inductor. Después, cuando esa llave, esa energía almacenada en el inductor va a circular a través del resistor y del captor. Aquí hago la tensión en el condensador y la tensión en el resistor. ¿Bien? Entonces yo cierro la llave y vamos a ver justamente, el capacitor va a estar en cero. ¿Por qué? Porque el inductor va a presentar una... va a tomar una tensión en el capacitor. Miren, salgo un poquito, una pequeña distorsión. Perdón, acá. Ahí está. El capacitor y después, lo importante es que después quedó solo la tensión en el inductor, que es esta línea amarilla. ¿Lo ven? El pico volt, menos de 13 pico volt, 0,013 pico volt. ¿Por qué? Porque justamente el inductor, una vez que presenta, cambia su corriente. Entonces, como no cambia la corriente, está en corriente continua, ya pasó el transitorio, la diferencia de tensión es muy baja. Bien, si yo abro la llave, vemos que la energía se transfiere. Acá se me cambió el valor de la inductancia, vamos a poner un Henry. Ahí está el ciego. Acá se ve bien en el inductor. En amarilla la corriente, sí, ahí está el valor, y en verde la tensión. Ahí vemos cómo resuena el circuito.
corriente y tensión, vemos que se transfiere al capacitor y se va a su amplitud. Por favor, contésteme si se va entendiendo. Si chico la resistencia, ¿qué va a pasar? Tengo que cargarlo de vuelta. No cargo. ¿Cuál es la diferencia entre 1 ohm y 100 ohm? Contesten ustedes, alumnos. ¿Qué tal relación, por ejemplo, la capacidad? ¿Ven que los picos consecutivos no cambian casi de amplitud? ¿No se puede notar? ¿Eso lo ven? El resistor atenúa poco la corriente, digamos, hay poca energía disipada, entonces estamos en un estado casi de resistor. Que Diego en la última hoja le mostraban cómo tenía que ser el resistor, y a partir del valor del resistor se decía que estaba sobre, ¿no? Creo que esos fueron los nombres que usó Diego. Bueno, eso depende de la raíz, el valor de crítico. Si uno lo aumenta, está muy atenuado. Si lo disminuye, subatenúa. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el valor del resistor crítico? Pero voy a cambiar acá de inductor, porque con este inductor no voy a llegar nunca. Miren cómo cambia la frecuencia. Ahora vamos a ver por qué cambió la frecuencia también. Ahí está. A ver si resulta. Díganme ustedes cuál es el valor de resistencia crítica. Ahí está, perfecto. Hola, sí, ¿hay alguien del otro lado? ¿Cuál es el valor de resistencia crítica? No, no, entonces, si pongo acá 100 ohm, ven cómo dura las oscilaciones, porque está muy poco atenuado. El inductor, voy a hacer. Y ahora aplico. Y ahí vemos, por ejemplo, la mitad, 50, cargo, descargo, y ve una forma de onda senoidal, un ida y vuelta, ¿vieron? Un poquito más senoidal. Si yo bajo aún más, ahí cargo, tenemos un segundito, descargo, o durante un buen diseño, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, van a tener que seleccionar los valores. Pero es algo muy común en los circuitos electrónicos. ¿Qué pasa si yo cancio la capacidad para este valor, por ejemplo? Fíjese la frecuencia de la oscilación, se agranda. Lo que también la definió es
L por C, si no me recuerdo. La raíz de L de 1 dividido L C. La frecuencia de pueden tener esos, pueden ajustar una frecuencia. ¿Ven? ¿Alguna consulta? ¿Te gusta este circuito? Hermoso, dice Diego. Muchas gracias, Diego, siempre por el apoyo. Entonces, velocidad de la corriente, estos son los puntitos, forma de visualización, ¿ven? Velocidad de la simulación para tengo que cerrar esto. Se vio muy rápido. A ver ahí. Ahí está. Ah, no, muy lento se veía. Bueno, a mí me gusta este circuito por eso. Este simulador, muy intuitivo, ¿no? Pero si no, podemos usar el Spice, gratuitos, no sé si están en sus casas y pueden jugar con esto, ¿no? Los parámetros importantes en un circuito RLC siempre son la frecuencia de resonancia y la atenuación. Básicamente eso es. Bien. Bueno, continuemos, dejo de compartir acá, ya que no hay dudas. Vamos a